Que Dios nos bendiga y pueda traer su palabra a nuestro corazón con gracia para que podamos crecer espiritualmente. Débora aparece en la historia sin una descripción de antecedentes. Es decir, no hay una antesala, no hay, por ejemplo, una genealogía o una historia de llamamiento. Sin embargo, se nos dicen tres cosas de Débora. Ella era juez, profetisa y esposa. La historia no provee un mayor desarrollo de detalles. Solo se nos dice dónde ella ejecutaba sus juicios. El verso 5 de Jueces capítulo 4 dice: y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. El enfoque de la historia está en su acción como jueza. El verso 6 dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Nectalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sirón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Jueces 4:6 en adelante. El momento que desencadena una serie de acontecimientos es la profecía de la jueza a Barak, que le dice: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte de Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo de Quizón. Ahí lo entregaré en tus manos. La respuesta de Barak es sorprendente. Verso 8 dice: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. En otras palabras, le está diciendo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré. En el contexto del relato de Jueces, Débora vive en un mundo de hombres. No es nuevo que un juez vaya a una guerra, pero es un asunto sin precedentes que una mujer sea jueza y que también vaya al campo de batalla. Así que Dios está invitando a Débora a ir a un nuevo lugar, como a veces nos puede pasar a nosotros. Y para eso tenemos que escuchar a Dios. En medio de la batalla, el rol de Débora es el de anunciar y animar. La jueza le sugiere a Barak, dice el versículo 14 del capítulo 4 del libro de Jueces: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. En otras palabras, está diciéndole, o en otra versión: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Notemos la orden de Débora: adelante. El rol de Débora no parece cambiar del todo. Ella sigue siendo profetisa,
en medio del campo de batalla. Pero el rol de Débora es funcional en las acciones y empresas que Dios quiere desarrollar. Débora puede ver a Dios en medio del ejército. La pregunta de Débora es retórica, es decir, cuando ella dice, ¿acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Lo que la profetisa busca es afirmar que Dios está en la batalla. Es hora de avanzar. El rol de Débora es entonces el de discernir que Dios está con el pueblo. Para poder cumplir su tarea o nuestra tarea en el lugar en que nos encontremos y cualquiera que sea nuestra responsabilidad, nuestro rol es el discernir lo que Dios está haciendo. Dieter Van Hover solía decir que la tarea más importante de un hombre y de una mujer de Dios es poder reconocer lo que Dios le dice. Y luego, la tarea siguiente es simplemente el obedecer. Es decir, puedes entender, o podemos entender, lo importante de la tarea de Débora y también por qué Barak la quiere o necesita en el campo. ¿Por qué es necesario escuchar de Dios en cualquier situación? Pero la presencia de Débora, la jueza mujer o la mujer jueza, también tiene implicaciones para Barak. La jueza dice, por la manera, el versículo 9 del capítulo 4 del libro de Jueces, dice, por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Al ver el rol de la mujer en la historia, aquí encontramos no solamente a Débora, la mujer de la que Débora habla no es ella misma. En el desenlace de la historia encontramos a Jael, la esposa de Heber, quien mata al enemigo de Israel, a Sísara. Al buscar en nuestras Biblias el libro de Jueces, capítulo 4, verso 17 al 22, leemos lo siguiente: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber, ceneo. Verso 18: y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. El verso 19 dice, y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. El verso 21 dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. En la Nueva Versión Internacional o en una versión de la Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: Sísara estaba tan cansado que se quedó dormido. Mientras tanto, Jael fue a conseguir una estaca y un martillo, y entró sin hacer ruido y clavó la estaca en la sien de Sísara. La estaca le atravesó la cabeza y se enterró en la tierra. Así fue como murió Sísara.
El verso 22 nos dice la palabra, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Aquí notamos entonces el aparecimiento de otra mujer llamada Jael, lo que es sorpresa porque en el mundo de Débora, como habíamos mencionado, es un mundo de hombres. Primero, no se nos explica el por qué Dios usa a la mujer. Él simplemente usó a Débora, y en ocasiones Dios escoge a alguien inesperado. ¿Y por qué Dios lo escoge? Esa ya es una tarea de Dios, ¿verdad? Es una tarea digna del Señor. En segundo lugar, la mujer puede tanto discernir y profetizar como pelear, y por su mano puede haber libertad para el pueblo de Dios. Considerando que Débora tiene un cambio de rol de profetisa a participante activa en la guerra, nos preguntamos, ¿puede ver algo a lo que Dios le esté llamando en este tiempo, para lo cual tal vez no se sienta capacitado o adecuado, sino que está pensándolo, considerando que Débora pudo escuchar la voz de Dios y también reconocer la presencia de Dios en medio de su tarea? Surge la pregunta, ¿qué prácticas puede desarrollar o podemos desarrollar tanto para escuchar a Dios como para reconocer a Dios en medio de nuestra vida, en medio del ministerio, en medio del trabajo, en medio de su familia? Y otra pregunta que podríamos plantearnos es, ¿qué pasajes de la Biblia pueden ayudarnos a encontrar estas prácticas? ¿Qué podemos aprender del rol de la mujer en las tareas ministeriales o en la iglesia en general a partir de la historia que hemos visto en la palabra de Dios de Débora? ¿Qué rol tienen los hombres? ¿Cuál es su actitud para con las mujeres en la historia? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Puede Dios ayudarnos solo en situaciones grandes y complejas o también en las pequeñas? ¿Puede Dios usar a una mujer para animar a los hombres a que cumplan con su llamado? ¿Por qué cree que hay tanta competencia entre los hombres y las mujeres? Según Dios, ¿quién es más importante? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué? ¿Puede tener Dios un llamado específico tanto para mujeres como para los hombres? ¿Qué debemos hacer para ser valientes y cumplir con el plan de Dios? Sin duda, tenemos que abocarnos a la palabra de Dios y responder a estas interrogantes que hemos planteado. Pero solo con el caso de Débora podemos ver la respuesta de Dios para nuestra vida. Que Dios siga alumbrando nuestro entendimiento, depositando de su gracia en nuestra vida, y que podamos desarrollar ese carácter de aprender a escuchar a Dios, ser obedientes al llamado que Dios tiene para nuestra vida, confiando en que cuando Él nos delega una tarea, una actividad, Él nos da las competencias, las capacidades, las habilidades para poderlas desempeñar. Por eso debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y permitir que Él obre en nuestra vida y se manifieste en nuestros corazones. Que Dios continúe bendiciendo su vida y la de su familia, y que podamos tomarnos de la mano del Señor para ser guiados por Él
al camino de la bendición. Que Dios les bendiga.